Señor Coronel Luis Alfonso Plazas Vega, muy buenos días. Muy buenos días, ministro, muy buenos días a todo el equipo periodístico de La Hora de la Verdad, muy buenos días a la audiencia. Usted, señor Coronel, le viene prestando un gran servicio al país, el último que le ha prestado por razones cronológicas, después de haberle servido a la nación en tantos frentes y de haber sido persona tan decisiva en el acontecer nacional. Ahora quiere ser senador de la República, tiene el número 48 en el tarjetón del Centro Democrático. ¿Nos quiere explicar por qué quiere llegar al Senado? ¿Para qué? Entre otras cosas, para ver si algún día logramos que no se siga asesinando a nuestra gente. En el día de hoy yo quiero presentar a todo el Ejército Nacional mi saludo de condolencia por el asesinato de 5 soldados y la herida de 13 más en cercanías de Cúcuta. Este es el pan de cada día, cada año durante 54 años. Le han dado un premio Nobel de la Paz a un presidente de la República que no ha logrado conseguir ninguna paz. Yo creo que los meses de enero y febrero de este año han sido de los más sangrientos en la historia reciente de Colombia. Vamos a llegar al Senado de la República a luchar por una Colombia diferente, por una Colombia. Yo le pido a los colombianos que piensen por un momento en una Colombia sin terroristas de los grupos de las FARC, del ELN, del EPL, una Colombia sin terroristas y una Colombia sin narcotráfico. Pensemos por un momento en eso y enseguida llega a nuestra imaginación una Colombia feliz, una Colombia próspera, como diríamos en el argot colombiano, un vividero, que es lo que nosotros queremos. Tenemos que conseguir tarde o temprano eso, tenemos que luchar con esa paz verdadera, no la que nos están enfrentando, que es la paz para los bandidos que cometieron los crímenes y la angustia para el resto de colombianos. La angustia para el resto de los colombianos. ¿Y cómo lo vamos a hacer, coronel? ¿Cuáles son sus propuestas concretas para que este país pueda cambiar? Hay mucho trabajo en el Congreso de la República, mucho por hacer, porque el acontecer diario traerá nuevas situaciones a las cuales habrá que enfrentar. Pero básicamente tenemos 4 propuestas fundamentales. Hay que recordar a los oyentes que el congresista lo que hace es presentar proyectos de ley, proyectos de acto legislativo. No tiene el poder ni la autoridad que tiene el Poder Ejecutivo. Todo lo que yo estoy planteando aquí son proyectos con los cuales tendré que convencer primero a la bancada del Centro Democrático, que en la mayoría, o tal vez en todos, ya están de acuerdo con estos temas, y posteriormente convencer al resto del Congreso para que lo que se propone se convierta en ley o en acto legislativo. El primer punto es la reestructuración de la rama judicial y algo importantísimo, su moralización. No hay derecho a que en este momento 3 altos magistrados de la Corte Suprema de Justicia estén acusados por corrupción. A 2 de ellos ya les retiraron la visa de los Estados Unidos y uno está preso. Y uno se pregunta, ¿y qué espera entonces uno de un juez común y corriente cuando las personas que han alcanzado las más altas dignidades caen en semejante pecado? Claro que a veces los jueces más sencillos son los verdaderamente incorruptibles. Lo cierto es que tenemos que luchar porque a esas altas dignidades lleguen personas no solamente con una alta preparación, sino sobre todo con una reconocida calidad moral, porque lo que nos está pasando en este momento en la rama judicial es que no se le está poniendo cuidado al tema de la ética, al tema del equilibrio que debe tener un juez para poder ejercer ese cargo. Yo creo que las facultades de Derecho tienen que intensificar el tema de la deontología del derecho. El derecho es una de las profesiones más nobles de la humanidad. Aquí la han rebajado a un negocio. Eso no puede seguir así. Otro caso que aterra es el del fiscal nacional anticorrupción, que está preso por corrupción y a puertas de ser extraditado a los Estados Unidos. Esto es increíble que pueda suceder. Necesitamos una justicia con una moral a toda prueba. Como consecuencia de lo que he mencionado, pues ahí estamos viendo las realidades. Centenares de militares
presos, algunos policías también, por lo que ahora llaman falsos positivos, la mayoría de los cuales son personas inocentes. Mientras tanto, los autores reconocidos, ellos sí, de crímenes atroces, de crímenes de lesa humanidad, no pagan ni un día de cárcel, con el visto bueno de un gobierno que pretende convencer a los colombianos de que todo eso es en busca de la paz. ¿Cuál paz? ¿Cuál paz? Ahí estamos viendo el asesinato de los soldados y las heridas de los soldados en cercanías de Cúcuta. ¿Cuál paz? Ahí vimos hace menos de 48 horas el asesinato de 2 policías más. Y es que ese es el pan de cada día, el asesinato a mansalva de los policías y de los soldados. Tendrá que haber una reestructuración que no es solo de códigos. Lo más importante es que a la rama lleguen abogados no solo preparados, sino prevalentemente dueños de una alta y reconocida moralidad. Establecer un nuevo sistema de audiencias en el cual el juez es el presidente de la audiencia, como pasa en los países desarrollados. Pero los juzgadores son personas del común. Es que, ministro, para ser justo no se necesita ser abogado. En los Estados Unidos colocan 12 jurados de conciencia. Cerrada la audiencia pública, el caso pasa para que se haga el juzgamiento por los jueces de conciencia. ¿Y quiénes son los jueces de conciencia? Personas comunes y corrientes, seleccionadas por su reconocida rectitud moral. Allí puede haber un albañil, puede haber una vendedora de flores, puede haber un taxista. Lo importante es que son personas reconocidas por la ciudadanía como personas de reconocida moralidad. Esos son los jurados que van a decir mediante un veredicto si el acusado es culpable o no lo es. Y el presidente de la audiencia, salvo casos excepcionales, aprueba la decisión del veredicto, y salvo casos excepcionales en los cuales podría considerar que es contraviniente, lo cual en países como los Estados Unidos casi nunca se presenta. Mire, señor ministro, los presidentes de la Corte Suprema de los Estados Unidos, que son 9, son vitalicios. Toda su vida estarán en ese cargo y no pueden ejercer otros cargos cuando se retiren. Si alguno se aburre y se retira, no puede ejercer otro cargo, porque va a quedar con una pensión tal que no necesita hacer nada. Es decir, no deben ser ni siquiera miembros de la junta de administración del edificio, porque se considera que después del cargo de ser miembro de la alta corte de los Estados Unidos, no hay otro cargo. Tiene que dedicarse a cuidar a sus nietos. Eso le da una tranquilidad a los ciudadanos, porque aquí en Colombia resulta que salen de la Corte Suprema de Justicia y empiezan a litigar ante sus ex colegas de la misma Corte. Eso no tiene presentación. Además se relevan cada año para hacer hoja de vida, de modo que en 4 años hay 4 presidentes de la Corte Suprema de Justicia. Eso tampoco tiene presentación. Hay otros comentarios. Como quiera que pueden dictar clases, hay muchos comentarios de que jueces, magistrados de los tribunales y no sé si de la misma corte ponen a sus alumnos a mirar los casos que ellos están atendiendo. A mí me parece que eso es una falta de responsabilidad, pero eso parece que está sucediendo. ¿Y para qué hablar del carrusel judicial denunciado por los medios? Pasan de una corte a la otra. Se requiere una reforma total, una reforma estructural. Es necesario un equipo de abogados de primera línea, intelectual y moral, y en eso creo yo que en la hora de la verdad tenemos el más calificado, que es usted, señor ministro, para orientar este tipo de reformas. Usted es un ejemplo de persona de alta moralidad y de conocimientos en materia no solo de derechos, sino de toda la universalidad del conocimiento. Señor Coronel Luis Alfonso Plazas, vamos a suponer que usted estuviera en el Congreso de la República y que ocurre un hecho como el que relatábamos esta mañana y desde ayer mismo se sabía, de un vuelo de narcotraficantes que es detectado como tal por la Fuerza Aérea Colombiana y mandan un avión en su persecución, pero el avión no puede cumplir la persecución porque la torre de control, desde luego manejada por unos civiles, le dice que no puede pasar. ¿Eso ocurre en algún lugar del mundo? ¿Usted ha visto que la Fuerza Aérea de los Estados Unidos tenga que detenerse y no pueda perseguir aviones o no pueda cumplir su cometido porque una torre de control de civiles le dice qué es lo que tiene que hacer? ¿Usted qué habría hecho en esa circunstancia?
No, necesariamente las decisiones de carácter militar tienen el respaldo de todo el equipo directivo de un país como los Estados Unidos y no puede someterse a controles elementales porque el caso es un control excepcional, de modo que eso no pasaría en un país desarrollado. Aquí en Colombia la cosa va más allá, y es que han sometido a tal nivel de humillación a los militares, y el hecho de que haya desaparecido las cortes militares y que los jueces ordinarios son los que manejan el tema militar, que los militares le tienen terror a que les pase cualquier cosa con los jueces, que nadie va a entender que yo en este momento tuve que sacar el avión para perseguir a un bandido sin ponerme a pedir permisos, porque mientras pido por los permisos el bandido se me escapa. Como fue el caso, ¿no? Como es este caso. Pero lo más aterrador es que no es el primer caso. No sabemos cuántos aviones cargados de coca estén saliendo del aeropuerto del Dorado y no hay ningún control. Porque es que el problema vuelve otra vez al tema de la justicia, ministro. ¿Por qué los narcotraficantes le tienen terror a la extradición? El tema del Palacio de Justicia fue ese. Ese día, el día 6 de noviembre, la Corte Suprema de Justicia, una corte de lujo que era la que había en ese momento, la Corte Suprema de Justicia iba a declarar la exequibilidad, es decir, que se podía ejecutar el tratado de extradición suscrito entre Colombia y los Estados Unidos en septiembre del año 79 y que ya se había vuelto ley, la ley 28 del 80, porque había sido aprobada por el Congreso colombiano. Solamente faltaba la exequibilidad que debería determinar la Corte Suprema de Justicia. Para ser más exacto, la Sala Constitucional de esa Corte. Bueno, pues para evitar que eso sucediera, porque ya se sabía que esos honorables magistrados, pero honorables de verdad, no le iban a aceptar la sinvergüencería a los narcotraficantes e iban a declarar exequible el tratado. Entonces asaltaron el Palacio de Justicia. El tema era la extradición. ¿Y por qué le temen a la extradición tanto los narcotraficantes y todos los bandidos de este país? Porque saben que llegan a un país desarrollado como los Estados Unidos y allá no pueden ni intimidar al juez ni comprarlo. Ellos prefieren que sea la justicia propia en donde pasan las cosas que estamos viendo para seguir con el imperio del narcotráfico aquí en Colombia. ¿Cómo no van a poder sacar aviones de los aeropuertos civiles o militares si en este país no hay justicia? No hay justicia, como se demostró también con el asalto que se cumplió en la carretera Chuachí contra un distinguido mayor del ejército que iba con su escolta, asaltado por 4 bandidos, y todos tenían cuentas pendientes con la justicia. Y uno de ellos inclusive tenía el elemento del IMPEC para cuidarlo porque tenía detención domiciliaria. Entonces, así, ¿quién puede vivir tranquilo en este país, señor coronel? Es que, ministro, hay tantas sinvergüencerías detrás de darle facilidades a los bandidos que el desorden y la angustia de los colombianos es total, absolutamente impresionante. ¿Cómo es posible que exista una organización del Estado colombiano en donde están ahí los criminales que estaban en las FARC, armados y uniformados con dotaciones del Estado colombiano para proteger a los peores criminales de esa humanidad, que es que son los 6 miembros de las FARC en la Unidad Nacional de Protección? Esto está sucediendo todos los días. Contra eso tenemos que luchar, pero contra eso hay que luchar en el Congreso de la República y hacer que se cumplan las normas, porque el otro problema aquí es el desacato absoluto a lo que se determina en la ley. Después se inventaron una acción de cumplimiento, que eso no debería existir, porque es que cuando la ley es respetada, pues se cumple. Aquí hay que inventar una acción de cumplimiento para que, además de que exista la norma, haya una presión para que se cumpla, y tampoco la cumplen. Esa es una situación muy grave, y sobre todo eso tenemos que establecer modificación a la rama judicial. Por eso es el punto más importante de la propuesta que yo hago con el número 48 en el tarjetón del Senado. Su invitación a nuestros oyentes para que voten por usted, por el Centro Democrático que dirige el presidente Álvaro Uribe Vélez, y por usted en particular en estas próximas elecciones. Pues yo estoy invitando a los colombianos a votar por el número 48,
parece que mi Dios me hubiera dicho, usted tiene que ir a luchar por 48 millones de colombianos. He señalado el primero de los puntos, ministros, no sé si el tiempo nos alcance para hablar de otros puntos, que no hay nada nuevo en ellos, es lo mismo que yo he venido haciendo, primero en servicio activo y después como funcionario público, particularmente como subalterno suyo en la Dirección Nacional de Estupefacientes, tarea que está inconclusa y que tenemos que seguir luchando para sacarla adelante. Señor Coronel Luis Alfonso Plazas Vega, número 48 en el tarjetón, Centro Democrático, muchas gracias por estar con nosotros en la Hora de la Verdad. Un afectuoso saludo a la Hora de la Verdad y a toda la audiencia. Gracias, señor ministro.